me siento como un pionero que está introduciendo a Mardía en la era digital y en el siglo XX y XXI. De hecho, el otro día nos ocurrió que escuchaste por primera vez, y esto es algo increíble para el mundo en el que vives, para que os hagáis una idea también de la pureza del alma de Mardía, la palabra random. Y entonces a partir de aquí se nos ocurrió, claro, hay que hacer un vídeo con esta palabra que es trending topic, tenemos que hacer un vídeo con ella. ¿Y cómo hacer un vídeo con Mardía y la palabra random? Pues está claro, un dios random cualquiera. Así que partiendo de esta idea y de este hilo, y como siempre improvisando un poco, vamos a ver qué es lo que sale. Si quieres empiezo yo esta vez. Bueno, pues habla, yo me callo. Como tú me lo sugeriste, me lo sugirió ella el otro día en la cocina, ¿no? La idea de un dios random cualquiera en una cocina random, que es la nuestra. Y lo que a mí inmediatamente se me vino a la cabeza... Tú das por hecho que los demás saben lo que significa la palabra random. Bueno, y que están introducidos en este lenguaje de millennials. Es verdad, esto es muy interesante. Dejad en comentarios, si alguien no sabe lo que es la palabra random, que lo deje en comentarios. Yo creo que la gente que nos ve es más como yo que como tú. Es que tú tienes 40 años, pero tu lenguaje es como de un chico de 20. Sí, mi era mental es de mucho menos de 20. El que no sepa qué es la palabra random, que lo deje en comentarios y responderemos con algún chiste o con algo gracioso. Así que un dios random cualquiera, lo que a mí se me sugiere, como siempre, trayéndolo hacia el sufismo, es que ese es el mal detrás de todos los males. Que hoy en día tenemos un dios random cualquiera. Es decir, que nadie ha hecho una reflexión profunda, muy poca gente ha hecho una reflexión profunda y consciente sobre cuál es el dios que quieren, sobre cuál es el dios al que adoran y al que sirven. Y desde mi punto de vista, desde mi particular antropología, desde mi modelo y mi visión de lo humano, no se puede no servir a algún dios. El ser humano es transitivo, siempre está volcado hacia algo, hacia un objeto, haciendo algo, tendiendo hacia algo, en el servicio de algo, y no se puede no serlo. Entonces, cuando uno no hace esta análisis o esta reflexión de fondo sobre a qué estoy yo poniendo en mi vida, al servicio de qué, entonces ocurre que se te pegan, que están por ahí volando como bichos hoy en día en el discurso dominante, en el flujo de imágenes al que continuamente nos vemos sometidos e incluso aturdidos, un montón de diosecillos random, podemos decir de ídolos, que se nos quieren pegar, ¿no? Y que se quieren como ocupar el hueco, ese centro al cual estamos dedicando toda nuestra vida. Y al final acabamos adorando, como idiotas, pues yo qué sé, yo el primero, pues al teléfono móvil o a las redes sociales o a mi propio ego, por supuesto, a la fama, al dinero, al reconocimiento social o familiar o a un montón de traumas o de problemáticas inconscientes. Y esos son como dioses random, que vienen como aleatoriamente, porque son como la mala hierba que cuando una parte no se cuida crece sola. Entonces es muy importante cuidar nuestro corazón, vigilar nuestro corazón para ver cuál es el Dios al que estamos adorando. Esta es mi reflexión, básicamente. Y ese sería el mal, para acabar y cerrarlo todo, básico, detrás de todos los males. El que es capaz, tanto a nivel individual o como social, colectivo, espiritual, psicológico, familiar, biológico incluso, de quitar todos estos ídolos, de acabar con esos dioses random y estar al servicio del único Dios que podríamos decir que es lo real, que no le gusta el lenguaje teísta, lo verdadero, lo auténtico, lo real, la sinceridad en otro lenguaje, pues entonces se libra de toda enfermedad. Y cualquier forma de enfermedad, que detesto esta palabra, ya sea individual o social, es que se está colocando algo en el centro que es parcial, un Dios random, en vez de lo total, el Dios verdadero. Entonces esto sería una forma, como digo en algunos otros vídeos y en mi libro, de sinéctoque, de tomar la parte por el todo, que para mí es el monstruo terrible detrás de todos los monstruos, la madre de todos los errores filosóficos que se pueden hacer, tomar la parte por el todo. En otro vídeo lo explicaremos. Es interesante, aunque yo no te propuse hacer el vídeo sobre random imaginando esto, ¿no? que tú has dicho, porque yo cuando oí lo de random enseguida, claro, vimos a una youtuber que se llama Ter, que es arquitecta y la verdad es que es una chica interesante. De la que nuestro hijo Abraham, de 8 años, está totalmente enamorado. Pero utiliza esta palabra mucho. Entonces yo fui directamente a buscarlo en el diccionario. ¿Qué es lo random? Pues es lo casual, lo que no tiene sentido, lo que no tiene un propósito claro, lo aleatorio, sería algo así, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que hoy en día a lo que se rinde culto es a lo random, es decir, se rinde culto a aquello que es totalmente casual, accidental, azaroso o que no tiene ningún sentido. Esto lo he visto
últimamente, en algunas conversaciones que he tenido, claro, no en el ámbito de nuestros amigos o hermanos como de vida más espiritual, sino en un contexto laboral o en un contexto más random, en el que he hablado con personas y a veces en una conversación en una cafetería, a lo mejor se dedican una hora a hablar pues de la última camiseta que se han comprado o de cosas todavía más azarosas, porque parece como que hay un gusto por lo random actualmente que se lleva, de cosas completamente azarosas como, yo que sé, una obra en la casa que da para 2 horas de conversación, etcétera. Y no solo nadie se pregunta si está mal ese tipo de conversaciones, que no es que estén mal, sino que no nos llevan a ningún sitio. Y entonces, si puedes estar 2 horas hablando sobre cosas tan insignificantes, de alguna manera estás perdiendo tu vida. Esto ya me llevó un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué hay un gusto tal por hablar de lo azaroso, lo aleatorio o lo que no tiene sentido? Porque en el fondo nuestra sociedad ama el sinsentido. Vivimos aletargados y es algo que, digamos, que se quiere como desde las esferas de la sombra, por así decirlo, de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la medida en que no nos planteamos nada, no nos preguntamos nada y no nos incomodamos por nada, tampoco estamos entrando a fondo en nuestra vida. Y entonces la vida se va pasando lentamente sin que vayamos preguntándonos por nada interesante y ni siquiera acabamos por no acceder a la vida que hay más allá de lo random. Porque si tú solo hablas de lo random y solo estás en lo random y solo te interesa lo random, al final tampoco puedes acceder a la vida del sentido. Es decir, acabas viviendo en una vida en que todo es accidente, todo es casual. Exacto. Joder, y esto es muy dramático. Yo me acuerdo que esta es justo, claro, el otro día cuando lo oí lo de la palabra random ya le puse palabra a algo. Cuando yo leí a Roberto Bolaño, que es un autor que me encanta, desde lo estético, desde lo formal, me encanta como mera amante de la literatura, y entonces me leí toda su obra y me di cuenta de que él era un amante de lo random. Este random lo he puesto ahora, ¿no? Es decir, él era un escritor genial que ponía toda su literatura al servicio del sinsentido. Y entonces esto era muy descorazonador, pero yo como lo leía a él, yo lo leía casi como, yo me daba cuenta de que necesitaba alguien que le hiciera de madre o de alguien que le pusiera todo ese sentido que a él le faltaba. Y entonces eso es lo que me enganchaba a mí como lectora, ¿no? Porque decía, este hombre está necesitado. y entonces me di cuenta de que, claro, también en parte había tenido éxito. O sea, ¿cómo puede una persona poner una cualidad o una vocación, algo completamente genial como él, como su capacidad de manejar las palabras y el ritmo, cómo lo puedes poner al servicio de ese vacío, ¿no? Esto es, ¿cómo puedes tirar por tierra tus talentos? Tirarlos por la borda, echarlos a la basura, tus talentos. Pues todo esto tendría que ver con esta pasión y amor por lo random que hay hoy en día. De hecho, la mayoría de los ámbitos es un poco como de mal gusto hablar de algo que no sea random, hablar de algo más profundo, hacer un cuestionamiento más hondo sobre el sentido de nuestra vida. Muchos de los que vienen a verme como pacientes se quejan de eso, de que en sus ambientes familiares o en sus círculos de amigos ellos tienen como una especie, son como el patito feo del cuento, ¿no? Que se sienten como diferentes y un poco raros o extraños o un poco como que les hacen de menos porque están deseando hacerse planteamientos y preguntas que vayan más allá de esa crasa y burda cotidianidad en las que se ven ahogados o asfixiados. Y en la medida en que no pueden hacerlo se sienten raros, pero como en el cuento del patito feo son también como el cisne, ¿no? Cuando son capaces de asumir su propia autenticidad a fondo y de llegar al final de esas preguntas, entonces suelen florecer. Y ahí lo que suele pasar a veces es que pierden ciertas amistades, ¿no? Que hay ciertas personas que no te dejan ser lo que realmente eres, o que solamente son tus amigos condicionadamente. Mientras sigas estando, por ejemplo, pues yo que sé, sometido al otro, porque entonces soy tu amigo, pero como empieces a plantearte tú mismo lo que piensas, entonces no lo soy. No es esta frase que soy tanto veces de, tú has cambiado, ¿no? O ya no eres el mismo. Y normalmente el malo es el terapeuta, pero ese es otro tema, cuando pasa eso. Y también pasa con la familia, claro, hay muchas veces que un sistema familiar está ordenado o está bien en la medida en la que la persona siga haciendo como el rol del papel en que le mete la familia, ¿no? Pero de esto hablaremos en otro vídeo. Sí, luego es interesante porque, claro, mucha gente se queda en este nivel en las conversaciones porque no quiere entrar a un nivel más profundo que implique
entrar en disputa, entrar en conflicto, Eso, o que los demás no estén de acuerdo contigo. A mí me da la Entonces, interioridad, ¿eh? ¿Recuerdas aquel sueño que nos contó una persona, que no vamos a decir mucho, pero que era como un sueño que sería claramente un miedo a bucear y a profundizar en su propia interioridad? Y ese tipo de sueños lo veo mucho en terapia. Y entonces esto se da, ¿no? También, y parece como que si hablas pues de algo más interesante, del sentido, de algo más profundo, parece que ya te miran raro, ¿no? Porque es como si no estuvieras guardando la etiqueta, ¿no? Exacto. Si no eres capaz de mantener como ese consenso en torno a lo azaroso y en torno a lo superficial. Y esto a mí, la verdad es que me mata. Cuando me dijiste lo de random, cuando dices ahora al inicio, dices lo de, claro, es que tú eres tan poco random. Pues la verdad es que en ese sentido yo soy como un poco incapacitada. Estoy un poco incapacitada porque me cuesta mucho no entrar en temas profundos. Me cuesta un montón. Tengo que estar todo el día mordiéndome la lengua o no sé, para mí es doloroso porque... yo me siento más como Henry David Thoreau, ¿no? Cuando decía lo de no leéis el time sino el eternidades, ¿no? Es como esa necesidad de estar siempre en lo que sí, en lo que tiene peso, en lo que tiene sentido, en lo que tiene profundidad. Y entonces que de quedarte en la superficie, si no estás dado a eso, te vuelve como pues un poco asocial, ¿no? Algo así. Sí. A mí me ha pasado también muchas veces en la vida y a veces he tomado como la actitud contraria, ¿no? Debe ser como en cierto sentido el más superficial para a través de ahí traer la hondura, ¿no? Una especie de paradoja que en muchos escritores malditos yo creo que será algo parecido, que tienen ese gusto por lo superficial. Hola, somos Rafa y Mardía del futuro. Venimos a hacer alguna matización del vídeo que nos ha parecido adecuado antes de publicarlo. Así es, cuando hemos vuelto a ver el vídeo, nos hemos dado cuenta de que hemos sido injustos, ¿no? Con algunas cosas o no hemos entrado lo suficientemente en profundidad en algunos temas. Yo sobre todo el tema de Roberto Bolaño, lo random, poner la vida al servicio de algo que no tiene sentido, porque he reflexionado mucho sobre este tema, incluso en la tesis doctoral, hablando de escritores modernistas, y la verdad es que en la mayoría de los casos el recurso a lo random se da, o el recurso a lo superficial o a lo banal, se da cuando se vive la realidad como tan doliente que se intenta escapar de esa realidad que se concibe como dolorosa, ¿no? Y es el caso de la mayoría de los escritores modernos así muy, muy tristes que hemos visto, y yo creo que la solución para este tipo de casos no es meter más caña, sino reencantar el mundo, porque lo real es pesadez radical, que dirían en el lenguaje de Kundera, pero también es levedad radical, es decir, lo real está sostenido sobre todo como por la misericordia divina. Entonces habría como que reencantar el mundo para que lo random se disolviera por sí mismo, no entrar en pelea. Claro, desde mi perspectiva, o desde nuestra perspectiva, que más bien podríamos decir que es espiritual, esto se ve muy bien en Bolaño y también en Ter, que hay una sensibilidad extrema, por lo cual hay un contacto muy profundo con los aspectos más hondos de sí misma y de la realidad, y a la vez, por lo que sea, ¿no? Que esto ya sería pues otra cuestión, ¿no? y privada y personal, eso genera también una fricción con algún tipo de dolor que ella misma comenta en muchos de sus vídeos. De hecho, en ocasiones habla de la terapia, y una cosa que me encanta de Ter es que dice que la terapia le ha ayudado, así que os animamos a todos a hacer terapia. Porque yo también lo veo que la terapia ayuda, ¿no? Que realmente cuando uno encuentra un encaje adecuado con un terapeuta, que eso a veces no es fácil, por supuesto que una terapia puede venir bien. Y entonces precisamente esa sensibilidad extrema, esa hondura y esa profundidad en un mundo random en el que no se encaja lo que te hace sufrir o lo que hace sufrir a la gente en ocasiones. No es que mi alma sea random, al contrario, porque el alma nunca puede ser random, sino que siempre es todo lo contrario, la búsqueda profunda de un sentido profundo. Y cuando eso es muy extremo y muy radical, como por ejemplo entero en Bolaño, se convierte en algo muy doliente, y muchas veces la salida ante esa fractura entre un mundo random y un alma unitaria es el dolor, ¿no? O es el sufrimiento, la angustia, y eso implica en ellos también una genialidad, una especie de forma también de somatizar los males y los problemas de nuestro mundo. Eso es. Así que, y ojalá mis alumnos, mis hijos, pues preferirían ver a Ter o a su novio Jaime Altozano, que es un youtuber genial también, a otro tipo de youtubers más
más superficiales y menos formados, ¿no? Yo los he visto casi todos, los de TER. No sé si todos, pero si no casi todos. Y la verdad es que me gustan, lo siento. Bueno, lo dejamos aquí ya, después de la cuña de publicidad. No conocemos a TER de nada, simplemente lo decimos, ¿vale? Y nada, acabamos con el vídeo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo y os interesa, os animo a que os suscribáis, o que si es la primera vez que veis un vídeo nuestro podéis ver otros vídeos para ver si os interesa, os gusta el canal y suscribiros, que es totalmente gratis y muy sencillo y nos hacéis un gran favor y dais sentido a nuestro trabajo, que lo compartáis en redes sociales. Y así que aquí nos despedimos. Si nos olvida siempre decir el nombre, somos muy malos youtubers. Yo soy Rafa Millán y ella es Mardía Herrero, una de las personas menos random que conozco. Así que con esta reflexión lo dejamos, como siempre, pidiéndoos un like, dándoos las gracias y bendiciones. Me queda fuertecito. Sí, ¿no? No te gusta mucho, ¿no? Sí, está bien, un vídeo random.